Hola, yo soy José Yáñez, voy a ser su profesor de Economía. Bueno, la economía en primer lugar es una ciencia social y eso significa dos cosas, que la economía es una ciencia inexacta, al igual que la psicología, la sociología, la ciencia jurídica, la historia, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, eso es lo que explica una cosa sobre la cual siempre se hacen muchas bromas los economistas, que es que si usted pone a hacer cálculos a dos economistas siempre llegan a resultados distintos. Y el otro tema es que la economía entonces, al ser una ciencia social, se preocupa de estudiar los seres humanos desde una perspectiva que es muy particular, que es la de la economía, que de forma muy resumida podríamos decir siempre uno tiene que ver qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde con cualquier decisión, ¿no es cierto?, que uno toma y de cualquier carácter que ésta sea, no solamente economía basada en plata, digamos, sino también puede ser en otras unidades como el afecto, como vamos a ver en algún ejemplo posteriormente. Entonces, esta ciencia social tiene esas dos particularidades, tiene que tener un propósito y el propósito es que la economía se preocupa del estudio de la asignación óptima de los recursos, de los factores productivos que existan en la sociedad, en la empresa, en la familia, en la casa de uno. Entonces, ¿qué significa que vamos a estudiar asignación? Bueno, asignar es un verbo, que significa repartir, distribuir, y eso es lo que queremos estudiar. Cómo vamos a repartir, cómo vamos a distribuir, ¿no es cierto?, los recursos económicos. Ahora, no se trata de hacerlo de cualquier manera. Por lo tanto, ahí la definición agrega que tiene que ser una asignación óptima. ¿Qué significa eso? Que tenemos que preocuparnos de sacarle el máximo provecho a las cosas, el máximo de productividad, el máximo de rendimiento, o simplemente, como ustedes dicen, sacarle el jugo a las cosas. De eso se preocupa, ¿no es cierto?, nuestra economía. Ahora, ¿cuáles son estos recursos, ¿no es cierto? O sea, nombremos algunos ejemplos de recursos o factores productivos. En primer lugar está el recurso humano, que probablemente es el recurso más importante de todo, porque de alguna manera nos representa a todos nosotros, ¿ya? Los cuales, para efectos del estudio de la economía, los vamos a separar entre recursos, digamos, humanos calificados y no calificados. Los calificados son aquellos donde en el desempeño de las tareas predomina el esfuerzo intelectual sobre el físico, y el capital no calificado es un poco lo contrario, ¿ya?, donde predomina el esfuerzo físico sobre el intelectual. Y la necesidad de hacer esta distinción es porque la economía es bastante relevante, ¿ya? Y vamos a ver que los mercados tratan no de la misma manera a ambos tipos de recursos humanos. El segundo ejemplo es el capital, ¿ya?, que también lo podemos entender de dos maneras y la economía ambas las trata. La primera, simplemente el capital entendido como herramientas, utensilios, ¿ya?, elementos para fabricar, para producir cosas, ¿ya?, edificios, en fin. Y la otra es el capital en sentido financiero, es decir, crédito, deuda, endeudamiento, en fin, hay distintas palabras para más o menos decir la misma idea, ¿ya? Entonces la economía se preocupa de ambas cosas. El tercer recurso son los recursos naturales, los cuales también los vamos a ver en dos categorías, los renovables y los no renovables. Es un tema muy de moda en este minuto con el cambio climático, ¿no es cierto?, en fin, qué sé yo, y por lo tanto también es un factor muy relevante que nosotros tenemos que estar siempre preocupados de hacer el mejor uso, digamos, de ellos. Los recursos naturales renovables son aquellos que si nosotros los explotamos con racionalidad, van a ser perdurables para todas las generaciones, nuestros hijos y los descendientes de nuestros hijos, y todos vamos a poder disfrutar, pero siempre que los manejemos sabiamente. Y los recursos naturales no renovables, bueno, como su nombre lo dice, son recursos que están en cantidades fijas en la naturaleza y en la medida que los vamos explotando cada vez nos va a ir quedando menos de ese recurso. Por lo tanto, con mejor razón, tenemos que ser capaces de explotarlos, ¿no es cierto?, sabiamente. ¿Ya? La economía es la que nos entrega parte de esa sabiduría, digamos, de cómo explotar estos recursos. Y hay un cuarto recurso que también conviene mucho mencionar, que es la capacidad empresarial, que algunos podrían decir que es recurso humano, pero la verdad es que la capacidad empresarial es un recurso tan escaso, digamos, en la vida real. No todos, desafortunadamente, tenemos capacidad empresarial, ¿ya?, porque esto es una capacidad que tienen algunas personas para asumir riesgos, para emprender aventuras, para poner en juego sus recursos, su riqueza, digamos.
A algunos les va bien, a otros les va pésimo, pierden algunos hasta la camisa, digamos, en estos proyectos, y por lo tanto entonces es un recurso que hay que también mirar con muchísimo cuidado. Los países que no son muy desarrollados, precisamente una de las deficiencias más grandes que tienen es que tienen poca capacidad empresarial, ¿ya? Algo se puede transmitir por la vía de la enseñanza, pero también hay mucho que se lleva prácticamente en los genes, ¿ya? O sea, la capacidad empresarial hay que despertarla, porque algunos la tienen dormida, digamos, pero no todos la tienen, ¿ya? Bueno, esos recursos tienen dos características que tenemos que tratar con mucho cuidado. Uno es la escasez y el otro son los usos alternativos. La escasez significa de que nosotros tenemos muchas cosas para las cuales necesitaríamos recursos y estos nunca son suficientes para poder llevar a cabo todas las cosas que queremos en un determinado momento del tiempo. Es la parte ingrata de la profesión de la economía, que a la gente siempre tenemos que recordarle, oiga, usted puede pensar hacer miles de cosas, millones de cosas, pero ¿tiene los recursos? ¿Le alcanza el capital, el trabajo, los recursos naturales, en fin? Y ahí entonces uno descubre de que uno no puede hacer todo en un determinado momento del tiempo. Uno va a tener que priorizar, en fin. Entonces, la escasez es un principio del cual obviamente depende mucho todo lo que vamos a desarrollar después sobre economía. Y el otro recurso la otra característica son los usos alternativos. Cuando nosotros tenemos una cierta cantidad de recursos físicos en nuestro poder, podemos hacer 20 cosas distintas, pero siempre vamos a tener que elegir una de esas 20, porque no podemos llevarla a cabo las 20 simultáneamente. Ese es el tema de los usos alternativos. ¿A cuál nos conviene poner, ¿no es cierto?, los recursos que tenemos? ¿Cuál va a ser lo más productivo para nosotros? ¿Cuál va a ser lo que nos va a dar mayor rendimiento? Y la otra importancia de este concepto es que nos va a dar origen al tema de una próxima clase, que va a ser el famoso costo de oportunidad, que precisamente deriva de esta característica de los recursos productivos que son los usos alternativos. Tiene que ver con una pregunta de cómo vamos a valorar los recursos que colocamos en un uso determinado. Y va a estar relacionado precisamente con las cosas que dejamos de hacer por optar por un determinado uso específico. ¿Para qué se usan estos recursos? Bueno, para producir bienes y servicios que nos van a permitir satisfacer las necesidades de los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que es un bien? Bueno, un bien es una cosa tangible, tiene existencia corpórea, palpable, ¿no es cierto? Se puede almacenar, es una cosa súper importante, y el acto de la producción está separado del acto del consumo. Digamos, un computador obviamente es un bien. En cambio, lo contrario a bien son los servicios, ¿ya? Y los servicios son intangibles, es decir, cosas que no tienen existencia corpórea, no se tocan, no se palpan, no se pueden almacenar, y el acto de la producción se da en conjunto con el acto del consumo. Por ejemplo, un servicio de atención médica. Cuando el médico a ustedes los atiende, ¿no es cierto?, le está produciendo un servicio, que es la atención médica, y ustedes la están consumiendo inmediatamente porque él lo está auscultando, le va a determinar qué es lo que tiene, ¿no es cierto?, le va a dar los remedios, en fin, toda la cosa para que ustedes se mejoren, ¿ya? Pero es todo en un mismo acto. Si al médico le llega a sobrar una horita, no puede prestar atención a esa luz para guardarla en bodega porque eso es imposible. Entonces ahí es donde está la diferencia entre bienes y servicios. Ahora, la otra distinción que uno puede aprovechar de hacer inmediatamente es que en economía, al igual que en otras ciencias, también existe, en contraposición al bien, el mal. O sea, en economía también tenemos concepto de mal económico. ¿Qué es lo que es un bien económico? De los ejemplos que son más recurrentes, digamos, en la literatura. En primer lugar, el ingreso. O sea, todos queremos ganar más ingreso, un sueldo más alto, ¿no es cierto?, que uno más bajo. Y lo valoramos montones, cada chauchita más que nos vamos ganando, ¿no es cierto?, en la vida, esa cosa funciona. El otro bien, que esto ya un poquitito más rebuscado, es el tiempo que nosotros llamamos en economía el tiempo de ocio, pero que no tiene necesariamente la connotación negativa que muchas veces se le da a la palabra ocioso, como sinónimo de flojera. No, acá ocio es todo el tiempo que ustedes destinen a hacer actividades por las cuales no van a recibir una remuneración de mercado. Por lo tanto, entonces, el tiempo que ustedes usan para comer, para dormir, para viajar a su lugar de trabajo, a su lugar de estudio, ¿no es cierto?, para ir al estadio, para ir a un concierto, para ir a, qué sé yo, a las fiestocas del fin de semana, en fin, todo eso son ejemplos, ¿no es cierto?, de ocio. Entonces, esos son los dos ejemplos más notables
de un bien económico. ¿Qué es lo que es un mal económico? Bueno, el más fácil de todo y que todos me van a entender es simplemente los desechos, los desperdicios, ¿no es cierto?, la basura, ya que emitimos en nuestros hogares, en la oficina, en la fábrica, en fin, donde estemos. Y el otro que seguramente ustedes le van a tener que dar muchísimas vueltas para realmente llegar a entenderme lo que les voy a decir, es las horas de trabajo. O sea, el mejor ejemplo de un mal económico es el trabajo. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Cómo es posible que uno diga o afirme una cosa como esa? Y la respuesta es muy simple. La pregunta es, ¿por qué usted trabaja? ¿Y qué me va a decir usted? Ah, porque me pagan. ¿Y qué le pagan? Ingreso, sueldo, plata en el fondo, ¿ya? Y por lo tanto, entonces ahí es donde uno descubre de que uno trabaja simplemente porque le compensan con algo que a uno sí le gusta, que es ganar ingresos, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, en economía, ojo, el trabajo tiene esa connotación de un mal económico. En general podríamos decir que bien económicos son todas las cosas de las cuales nos gusta tener más que menos, y los mal económicos son todas aquellas cosas de las cuales quisiéramos tener menos que más. Esas son las definiciones típicas, ¿no es cierto?, de la economía. Ahora, continuando con los bienes y servicios, ¿no es cierto?, dice que estos sirven para la satisfacción de necesidades. ¿Cuáles necesidades? Todas las que tenemos los seres humanos. Alimentación, vestuario, vivienda, ¿no es cierto?, recreación, salud, educación, en fin. Entonces son muchas y son jerarquizables. Es decir, uno prioriza, ranquea, ordena, dice qué es lo que para mí es más importante y qué es lo que va siendo cada vez menos importante. Y esa entonces es la primera definición de economía.